Mi propio hijo me apuñaló por la espalda mientras sonreía a mi cara. Nunca pensé que estas palabras saldrían de mi boca, pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos quiénes son realmente las personas que amamos. Soy Luciana Velázquez, tengo 68 años y construí desde cero la empresa más importante de construcción en Bogotá. Velázquez Construcciones no nació de la nada. Fue el resultado de décadas de trabajo incansable, de noches sin dormir, de sacrificios que solo una madre viuda entiende. Mi esposo falleció cuando Sebastián, nuestro único hijo, apenas tenía 7 años. Desde entonces, cada decisión, cada peso ganado, cada negocio cerrado fue pensando en él, en su futuro, en darle la vida que merecía. Les hablo desde mi despacho en el piso 30 de la Torre del Sol, el edificio emblemático que construimos hace 10 años. Desde aquí puedo ver casi toda Bogotá, la ciudad que me vio luchar cuando nadie creía en una mujer en el mundo de la construcción. Este despacho ha sido testigo de mis mayores triunfos y recientemente del dolor más profundo que he sentido en años. Sebastián creció entre planos arquitectónicos y visitas a obras. Estudió en las mejores universidades, viajó por el mundo y nunca le faltó nada. Cuando cumplió 30 años, le ofrecí un puesto como director financiero de la empresa. Es tuyo por derecho, le dije. Algún día todo esto será tuyo. Él aceptó con una sonrisa que ahora reconozco era más de ambición que de gratitud. Hace 3 años, Sebastián conoció a Daniela Orellana en una feria de negocios. Ella era directora de marketing de una empresa rival, brillante y ambiciosa. Me pareció perfecta para mi hijo. Tan solo 6 meses después se casaron en una ceremonia extravagante en Hacienda Los Laureles. Yo pagué cada peso, feliz de ver a mi hijo comenzar su propia familia. Mamá, eres demasiado generosa, me dijo ese día. No sabía que esas palabras se convertirían en una amarga ironía. Contraté a Daniela como directora de marketing de nuestra empresa. Formábamos un equipo perfecto. Yo con mi experiencia, Sebastián con su visión financiera y Daniela con su creatividad para posicionar nuestra marca. Los primeros 2 años fueron maravillosos. La empresa crecía, ganábamos premios de arquitectura y yo comenzaba a pensar en retirarme para disfrutar mi vejez. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció cuando Tomás Aguilera, nuestro contador de confianza desde hace 15 años, me pidió una reunión privada. Doña Luciana, hay gastos en la tarjeta corporativa de don Sebastián que me preocupan, me dijo con voz temblorosa. Mostró registros de restaurantes lujosos, tiendas de ropa de diseñador, hoteles 5 estrellas. Son negocios, justifiqué yo, sin querer ver lo evidente. Los ejecutivos necesitan relacionarse, mantener cierta imagen. Tomás asintió, pero su mirada decía otra cosa. Las sospechas crecieron cuando Pilar, mi asistente y amiga de toda la vida, me mostró las redes sociales de Daniela. Mira estos bolsos, estos relojes. ¿De dónde sale tanto dinero? Me negué a creer lo peor. Tienen buenos sueldos, Pilar. Además, yo siempre les hago regalos. Ella no insistió, pero dejó la duda sembrada en mi corazón. El verdadero golpe llegó hace exactamente 3 semanas. Era viernes por la mañana cuando Sebastián me llamó. Su voz sonaba débil, ronca. Mamá, estoy enfermo. Creo que es gripe, pero me siento terrible. No podré ir a la oficina por unos días. La preocupación me invadió de inmediato. Hijo, ¿quieres que te envíe al doctor Ramírez? Puede estar en tu casa en media hora. La respuesta fue rápida, casi nerviosa. No, no es necesario, solo necesito descansar. Te prometo que no saldré de casa. Esa misma noche, mientras cenaba sola en mi mansión de Los Arrayanes, tomé mi teléfono para revisar mis correos. Un mensaje de Gloria, mi cuñada, apareció en WhatsApp. Luciana, ¿sabes que Sebastián y Daniela están en Cartagena? Acabo de ver las historias de Instagram de ella. Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, abrí Instagram y busqué el perfil de mi nuera. Allí estaban, fotos en la playa exclusiva de Isla del Encanto, copas de champán frente al atardecer, Sebastián sonriente en traje de baño, sin rastro alguno de enfermedad. La publicación tenía apenas 2 horas. Escapada sorpresa con mi amor, as blessed y el luxury, decía el texto. Mi hijo, el mismo que me había llamado esa mañana fingiendo estar enfermo,
Disfrutaba del sol caribeño mientras me mentía descaradamente. El dolor inicial se transformó rápidamente en rabia. No era solo la mentira lo que me dolía, era la traición, el engaño elaborado. ¿Cuántas veces habría hecho esto antes? ¿Cuántas enfermedades repentinas habrían sido en realidad vacaciones secretas? Con manos temblorosas, llamé a Tomás Aguilera a pesar de la hora. Necesito todos los registros de la tarjeta corporativa de Sebastián, todo, cada compra, cada pago, cada centavo. Y lo necesito ahora mismo. Tomás no preguntó el motivo. Mi voz le dejó claro que era grave. Esa noche no dormí. Revisé una y otra vez las fotos de Instagram. Daniela había etiquetado el resort, $600 la noche. Luego subió fotos de una cena, el restaurante más exclusivo de Cartagena. Después, imágenes de compras en boutiques de lujo. Todo mientras mi hijo supuestamente estaba en cama, demasiado enfermo para trabajar. A la mañana siguiente, Tomás llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. Lo que vi me dejó sin aliento. No era solo ese viaje. Durante meses, Sebastián y Daniela habían estado usando mi tarjeta corporativa para financiar un estilo de vida que ni siquiera yo, dueña de una empresa multimillonaria, me permitía. Ropa de diseñador, joyas, restaurantes exclusivos, hoteles de lujo, vuelos en primera clase. Cada gasto justificado como reuniones de negocios o gastos de representación. Mientras observaba los documentos esparcidos sobre mi mesa, una idea comenzó a formarse en mi mente. No iba a confrontarlos inmediatamente. No, les daría suficiente cuerda para que siguieran cavando su propia tumba. Sebastián siempre había sido impulsivo, pero inteligente. Daniela era calculadora, manipuladora. Juntos formaban una pareja peligrosa, capaz de justificar cualquier cosa. Necesitaba una estrategia infalible. Tomás, dije finalmente, quiero que sigas monitoreando cada gasto. No digas nada, no bloquees nada, déjalo seguir gastando. Mi contador me miró sorprendido. Pero doña Luciana, a este ritmo podrían gastar cientos de miles más. Sonreí por primera vez en horas. Exactamente. Y cada peso quedará registrado. Esa misma tarde llamé a Joaquín Zambrano, nuestro abogado corporativo y amigo personal desde hacía décadas. Le expliqué la situación y lo que planeaba hacer. Su rostro mostró primero incredulidad, luego admiración. Es brillante, Luciana. Doloroso, pero brillante. También contacté a Emiliano Quintero, gerente del Banco Nacional de Inversiones, quien me aseguró que podríamos implementar mi plan sin problemas legales. Mientras tanto, las publicaciones en Instagram seguían llegando. Sebastián y Daniela habían dejado Cartagena para volar a Argentina. Viñedos Maipú, degustaciones de vino, compras de botellas que costaban miles de dólares. Todo pagado con mi tarjeta, todo presumido en redes sociales, todo mientras mi hijo supuestamente estaba recuperándose de una gripe en casa. Cada nueva foto era como sal en la herida, pero también fortalecía mi resolución. Esta no era solo una lección sobre honestidad o respeto, era una lección sobre valorar lo que uno tiene, sobre entender que cada privilegio conlleva una responsabilidad. ¿Saben lo que se siente construir algo desde cero, sacrificarlo todo por un hijo y descubrir que te ves solo como una fuente inagotable de dinero? ¿Han sentido alguna vez la traición de alguien a quien aman con toda el alma? ¿De dónde me están viendo? ¿Han pasado por algo similar con sus hijos o familiares? Si están comenzando a ver este canal Abuela Recordó por primera vez, los invito a suscribirse ahora mismo. Lo que estoy a punto de contarles sobre cómo manejé esta traición cambiará para siempre la forma en que ven las relaciones familiares. Mi plan no solo incluía confrontarlos, iba mucho más allá. Mientras ellos disfrutaban sin remordimientos, yo preparaba cada detalle de una factura que jamás olvidarían. Todo comenzó cuando Sebastián me llamó un viernes diciendo que estaba con una gripe terrible y que no podría venir a trabajar por una semana. Era la tercera vez en 2 meses que mi hijo faltaba al trabajo por enfermedad. Al principio, la preocupación maternal nubló mi juicio. Sebastián siempre había sido saludable, con esa vitalidad que heredó de su padre, pero últimamente parecía más frágil, más susceptible a todo tipo de malestares. «Mamá, estoy destrozado, no puedo ni levantarme de la cama», me dijo con voz débil por teléfono. Podía escuchar su respiración entrecortada
como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Hijo, ¿has ido al médico? Esto ya no es normal, le dije mientras firmaba unos documentos en mi oficina. El contrato para el nuevo centro comercial en las afueras de Bogotá necesitaba mi atención urgente, pero mi mente estaba dividida entre los negocios y la salud de mi único hijo. No es necesario, respondió con cierta irritación en su voz. Ya sabes cómo son estas gripes. Un par de días de descanso y estaré como nuevo. Como madre y dueña de Velázquez Construcciones, le dije que se cuidara y que no se preocupara por el trabajo. La empresa podía funcionar sin él unos días. Después de todo, yo había formado un equipo excepcional a lo largo de los años. Pilar podría reorganizar las reuniones pendientes e Ignacio Fuentes, amigo de Sebastián y también ejecutivo de la empresa, podría cubrir algunos de sus compromisos. ¿Necesitas algo? Puedo enviarte a Ramírez, ofrecí, refiriéndome a mi médico personal, un profesional que había atendido a nuestra familia durante más de 20 años. No, exclamó con una fuerza que contradecía su supuesto estado. Luego, suavizando el tono, añadió: no es necesario, mamá. Daniela está cuidando de mí. Solo necesito descansar. La mención de Daniela me produjo una sensación incómoda que no supe identificar en ese momento. Mi nuera era eficiente en todo lo que hacía, tanto en la oficina como en su vida personal. Una mujer calculadora que nunca daba puntada sin hilo, como diría mi madre, pero también era tremendamente ambiciosa, algo que inicialmente admiré en ella. Ahora, sin embargo, comenzaba a preguntarme si esa ambición tenía límites. Está bien, hijo, descansa y mejórate pronto, te quiero. Yo también, mamá. Gracias por entender. Al colgar, miré por la ventana de mi despacho en el piso 30 de la Torre del Sol. La ciudad se extendía bajo mis pies como un mapa vivo, pulsante. Tantos años de trabajo duro, tantos sacrificios para llegar hasta aquí, todo por él, por Sebastián, para asegurarle un futuro próspero, para que nunca tuviera que pasar por las penurias que yo enfrenté al quedar viuda con un niño pequeño. Esa tarde, después de una reunión maratónica con inversionistas japoneses interesados en nuestro proyecto del centro comercial, decidí cancelar mi cena de negocios y volver temprano a casa. La mansión Los Arrayanes, ubicada en las afueras de Bogotá, era mi refugio. Demasiado grande para una mujer sola, pero llena de recuerdos de tiempos mejores, cuando mi esposo vivía y Sebastián era un niño que corría por los jardines persiguiendo mariposas. Después de una cena ligera preparada por Dolores, mi cocinera de confianza, me retiré a mi habitación. El silencio de la casa era a veces abrumador, pero había aprendido a apreciarlo. Encendí mi tablet para revisar algunos correos pendientes antes de dormir. Fue entonces cuando lo vi. Un mensaje de Gloria, la hermana de mi difunto esposo y tía de Sebastián. Gloria nunca enviaba mensajes a menos que fuera importante. Luciana, ¿estás despierta? Necesito hablarte de algo urgente. Le respondí inmediatamente y a los pocos segundos mi teléfono sonó. Luciana, perdona que te moleste a estas horas, comenzó Gloria con un tono de incomodidad evidente. No sé si debo meterme en esto, pero creo que deberías saberlo. ¿De qué se trata, Gloria? Me estás preocupando. Hubo un silencio tenso antes de que continuara. Es sobre Sebastián y Daniela. ¿Sabías que están en Cartagena? Martina Saavedra, la amiga de Daniela, me envió por error una foto donde aparecen los dos en la playa. Cuando le pregunté, se disculpó diciendo que no era para mí. Parecía muy nerviosa. Mi corazón dio un vuelco. Debe ser un error. Sebastián está enfermo en casa. Me llamó esta mañana. Luciana. La voz de Gloria se suavizó, como quien debe dar una noticia dolorosa. La foto es de hoy. Están en la Isla del Encanto. Sebastián se ve muy saludable, bronceado, sonriente. Con manos temblorosas, abrí Instagram en mi tablet. Nunca había sido muy aficionada a las redes sociales, pero tenía una cuenta para seguir las tendencias del sector inmobiliario y, sí, para ver ocasionalmente las publicaciones de mi hijo y mi nuera. El perfil de Daniela era público, lleno de fotos perfectamente editadas de su vida ideal. Siempre pensé que era excesivo, esa necesidad constante de mostrar al mundo lo feliz y exitosa que era. Pero nunca imaginé que esas mismas redes sociales me revelarían una traición tan dolorosa. Y allí estaban, fotos en la exclusiva playa de Isla del Encanto, en Cartagena. Daniela posando en un bikini de diseñador frente al mar turquesa. Y junto a ella,
Sebastián, mi hijo, el mismo que horas antes me había dicho que estaba postrado en cama, demasiado enfermo para trabajar. No había rastro alguno de enfermedad en su rostro bronceado y sonriente. Sostenía una copa de champán en una mano y con la otra rodeaba la cintura de Daniela. Escapada sorpresa con mi amor, Osto Blessed, Os Luxury, Isla do Encanto, decía el texto de la publicación, compartida apenas 2 horas antes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición era tan evidente, tan descarada, que me costaba respirar. Mi propio hijo, al que había entregado mi vida entera, me había mentido sin el menor remordimiento. «Luciana, ¿sigues ahí?». La voz preocupada de Gloria me devolvió a la realidad. «Sí, estoy aquí. Acabo de ver las fotos en Instagram». Mi voz sonaba extrañamente calmada, casi inexpresiva. El shock inicial estaba dando paso a algo más profundo y peligroso. Una rabia fría, calculadora. «Lo siento mucho. Sé lo duro que debe ser esto para ti. Gracias por avisarme, Gloria. Te debo una. No me debes nada. Sabes que quiero a Sebastián como a un hijo, pero esto no está bien. Te está usando, Luciana. Y no es la primera vez». Sus palabras resonaron en mi mente. «¿Qué quieres decir con que no es la primera vez?». Gloria suspiró profundamente. «He visto cómo viven, Luciana. El apartamento de lujo, los coches, las vacaciones constantes. Sé que les pagas bien, pero nadie gana tanto. No quería decir nada porque pensé que tú lo sabías, que quizás les estabas ayudando económicamente». «Claro que los ayudo», respondí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. «Les di trabajo en mi empresa. Les financié la boda más extravagante que Bogotá ha visto en años. Les regalé un apartamento en La Estrella, pero nunca autoricé que usaran las tarjetas corporativas para sus gastos personales». «¿Tarjetas corporativas? ¿Crees que están usando el dinero de la empresa?». La pregunta de Gloria encendió una alarma en mi cabeza. Las piezas comenzaban a encajar. Las facturas inusualmente altas de los últimos meses, las justificaciones vagas de Sebastián sobre gastos de representación, la insistencia de Tomás Aguilera en revisar las cuentas más detalladamente. «Tengo que colgar, Gloria. Te llamaré mañana». Sin esperar respuesta, terminé la llamada y marqué inmediatamente el número de Tomás Aguilera. Era casi medianoche, pero esto no podía esperar. «¿Doña Luciana?». La voz somnolienta de Tomás reflejaba su sorpresa. En 20 años, nunca lo había llamado a estas horas. «Tomás, perdona la hora. Necesito que vengas a mi casa mañana a primera hora. Trae todos los estados de cuenta de las tarjetas corporativas de Sebastián y Daniela. Todos. De los últimos 6 meses. Y no le digas a nadie sobre esto, ¿entendido?». «Por supuesto, doña Luciana». La voz de Tomás ya no sonaba adormilada. «Estaré allí a las 7 a.m. «Gracias, Tomás. Y una cosa más. ¿Alguna vez me comentaste algo sobre los gastos de Sebastián que te parecían inusuales?». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Sí, doña Luciana. Intenté mencionarlo en varias ocasiones, pero usted siempre decía que confiaba en su hijo, que seguramente eran gastos necesarios para la empresa». El peso de mi propia ceguera me golpeó con fuerza. Había estado tan ocupada dirigiendo la empresa, tan enfocada en construir un legado para Sebastián, que no había querido ver lo que estaba sucediendo bajo mis propias narices. «Entiendo. Mañana hablaremos con calma». Esa noche no pude dormir. Me quedé revisando una y otra vez las redes sociales de Daniela, descubriendo con horror que este no era el primer viaje secreto. Había fotos de Sebastián y ella en Puerto Varas, Chile, hace apenas un mes, cuando supuestamente él estaba en un retiro de negocios en Medellín. Y antes de eso, publicaciones desde los viñedos Maipú en Argentina, coincidiendo con otra de sus misteriosas enfermedades. La rabia inicial dio paso a una determinación fría. No era solo el dinero lo que me dolía, aunque la suma probablemente sería considerable. Era la traición, el engaño elaborado, la falta de respeto hacia mí y hacia la empresa que había construido con tanto esfuerzo. A las 7 a.m. en punto, Tomás Aguilera llegó a mi mansión con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su rostro reflejaba preocupación y cierta vergüenza, como si se sintiera responsable por no haber insistido más en alertarme. «Buenos días, doña Luciana. Aquí está todo lo que me pidió. Lo conduje hasta mi despacho privado.
una habitación espaciosa con ventanales que daban al jardín trasero de la mansión. Nos sentamos en la mesa de reuniones y Tomás comenzó a extender los documentos frente a mí. Empecemos por los gastos más recientes, indiqué, intentando mantener la compostura. Lo que vi me dejó sin aliento. En tan solo 3 días en Cartagena, Sebastián y Daniela habían gastado más de $15,000. Hotel de lujo, restaurantes exclusivos, compras en boutiques, spa, excursiones privadas en yate, todo cargado a la tarjeta corporativa de Velázquez Construcciones. Esto es solo la punta del iceberg, murmuró Tomás, pasando a otras páginas. Mire estos gastos del mes pasado en Chile, otra fortuna derrochada en lujos innecesarios. Y así, mes tras mes, los documentos revelaban un patrón de gastos exorbitantes que nada tenían que ver con la empresa. Ropa de diseñador, joyas, muebles caros, incluso los gastos domésticos más básicos, como el café gourmet que compraban cada mañana, el papel higiénico de su casa, la pasta dental. Tomás, ¿cuánto suman todos estos gastos personales en los últimos 6 meses? Pregunté con voz tensa. El contador sacó una calculadora y comenzó a sumar rápidamente. Aproximadamente $1 millones, doña Luciana. Y eso sin contar los intereses que estos gastos han generado para la empresa. La cifra me golpeó como una bofetada. $1 millones, dinero que debería haberse invertido en la empresa, en pagar a nuestros empleados, en hacer crecer el negocio que algún día Sebastián heredaría. ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta antes? Pregunté, más para mí misma que para Tomás. Los gastos estaban muy bien camuflados, doña Luciana. Sebastián es inteligente. Cada compra personal venía con una justificación aparentemente válida para la empresa. Ese reloj de 20,000 lilosam era un regalo para un cliente importante. La ropa de diseñador era para mantener la imagen corporativa. Las vacaciones eran viajes de negocios o conferencias internacionales. La manipulación era tan elaborada que resultaba casi admirable. Mi hijo había aprendido bien el negocio, pero estaba usando ese conocimiento para engañarme. ¿Quién más sabe de esto?, pregunté, temiendo que toda la empresa estuviera al tanto de cómo el hijo de la dueña abusaba de su posición. Nadie más tiene acceso a estos registros detallados, me aseguró Tomás. Pero la gente habla, doña Luciana. El estilo de vida de Sebastián y Daniela no pasa desapercibido. Hay rumores. La palabra me hirió profundamente. Imaginar a mis empleados, personas a las que había tratado con respeto durante años, murmurando a mis espaldas sobre cómo mi propio hijo me estaba robando. Esto se acaba hoy mismo, declaré con firmeza. Pero no quiero una confrontación inmediata. Quiero que sigan gastando, Tomás. Cada peso, cada dólar quedará registrado. Prepararemos una factura que jamás olvidarán. Tomás me miró con sorpresa. ¿Está segura, doña Luciana? Podrían gastar mucho más antes de que regresen. Completamente segura. Una idea comenzaba a formarse en mi mente. Un plan que serviría como lección, no solo para Sebastián y Daniela, sino para cualquier otro que pensara que podía abusar de mi confianza. Pasamos las siguientes horas diseñando la estrategia. Llamé a Joaquín Zambrano, nuestro abogado corporativo, quien llegó a la mansión antes del mediodía. Le expliqué la situación y lo que planeaba hacer. Es arriesgado, Luciana, comentó Joaquín después de revisar los documentos, pero legalmente viable. Técnicamente, cada gasto realizado con la tarjeta corporativa para fines personales puede considerarse un préstamo a empleados, sujeto a intereses y condiciones de pago. Exactamente, respondí. Y quiero que esas condiciones sean educativas. Los 3 trabajamos durante horas, preparando documentos, calculando intereses, estableciendo términos de pago. La factura que estábamos creando no era solo un documento financiero, era una declaración de principios, una lección sobre consecuencias que mi hijo y mi nuera necesitaban aprender desesperadamente. Mientras tanto, las publicaciones en Instagram seguían llegando. Daniela había compartido fotos de una excursión en yate por la bahía de Cartagena. Viviendo el sueño, Expo Luxury m'applique Jack Life, decía el texto, acompañado de imágenes de Sebastián pescando desde la cubierta de un barco que costaba $3,000 por día alquilar. Cada nueva foto alimentaba mi determinación. Ya no sentía dolor, solo una certeza fría de que estaba haciendo lo correcto. A veces, el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. Doña Luciana, dijo Tomás,
mientras organizaba los documentos al final del día. ¿Está completamente segura de querer seguir con esto? Es su hijo, después de todo. Miré por la ventana, hacia los jardines donde Sebastián solía jugar cuando era niño. Recordé su primera bicicleta, sus lágrimas cuando se raspaba las rodillas, su rostro iluminado el día que entró a la universidad. Tantos recuerdos, tantos años de amor incondicional. Precisamente porque es mi hijo, Tomás. A veces, el mayor acto de amor es poner límites. Sebastián necesita esta lección más que nadie. Con las manos temblorosas, llamé a Tomás, mi contador. El reloj de mi despacho marcaba las 9:30 de la mañana del sábado. Había dormido apenas unas horas, atormentada por pesadillas, donde Sebastián se reía de mí, mientras quemaba billetes con el logo de nuestra empresa. Necesito revisar todos los movimientos de la tarjeta corporativa de mi hijo, inmediatamente, le dije sin rodeos cuando contestó. No solo de los últimos días, quiero un informe completo de los últimos 12 meses. Lo tendré listo para esta tarde, doña Luciana, respondió Tomás, con un tono que mezclaba profesionalismo y compasión. Él sabía, lo había intentado advertirme varias veces, pero yo, cegada por el amor maternal, me negué a ver la verdad. Después de colgar, me senté en el sofá de cuero de mi despacho privado en la mansión. Las paredes estaban decoradas con fotografías de proyectos emblemáticos de Velázquez Construcciones, el Hospital San Rafael, la urbanización Valle Verde, la Torre del Sol. Cada imagen representaba años de esfuerzo, sacrificios y decisiones difíciles. Y ahora mi propio hijo estaba traicionando todo ese legado. Mi teléfono vibró con una notificación. Era Daniela compartiendo otra foto en Instagram. Sebastián y ella en un spa exclusivo de Isla del Encanto, con mascarillas faciales de oro y copas de champán. La etiqueta del lugar revelaba que el tratamiento costaba $500 por persona, cuidándonos para volver a la oficina renovados. Perk, self-care, so luxury lifestyle, decía el texto. La audacia me dejó sin aliento. No solo estaban gastando el dinero de la empresa en lujos personales, sino que se jactaban de ello públicamente, como burlándose de mi ingenuidad. Pilar, mi asistente personal y amiga de confianza durante 3 décadas, llegó a mi casa poco después del mediodía. Su rostro reflejaba preocupación genuina. Luciana, vine en cuanto me llamaste. ¿Qué sucede? La invité a sentarse y le mostré las fotos de Instagram. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se entrecerraron con indignación. Pero Sebastián llamó ayer diciendo que estaba enfermo. Incluso me pidió que cancelara su presentación para los inversionistas japoneses. Exactamente, respondí con amargura. Ha estado mintiendo, y no solo sobre su salud. Le expliqué mis sospechas sobre el mal uso de las tarjetas corporativas. Pilar escuchó atentamente, su expresión pasando de la sorpresa inicial a la tristeza y finalmente a la determinación. Siempre tuve mis dudas sobre Daniela, confesó finalmente. Es demasiado calculadora y últimamente Sebastián ha cambiado. Ya no es el joven idealista que quería continuar tu legado. Ahora solo habla de yates, relojes de lujo y vacaciones en destinos exclusivos. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, más dolida que enfadada. Pilar tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos reflejaban años de lealtad y cariño sincero. Lo intenté, Luciana, varias veces, pero siempre defendías a Sebastián. Decías que estaba bajo mucha presión, que merecía disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. ¿Y quién soy yo para cuestionar a una madre sobre su hijo? Tenía razón. Mi amor maternal había nublado mi juicio profesional. La gran Luciana Velázquez, conocida en el mundo empresarial por su agudeza y visión estratégica, había sido completamente ciega cuando se trataba de su propio hijo. A las 3 de la tarde, Tomás regresó con una carpeta aún más gruesa que la del día anterior. Su rostro sombrío anticipaba malas noticias. ¿Qué has encontrado?, pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Lo que descubrimos fue devastador, comenzó Tomás, abriendo la carpeta sobre mi escritorio. No solo estaban gastando en ese viaje, sino que llevaban meses usando mi tarjeta para todo. Ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, incluso habían comprado joyas carísimas. Las páginas frente a mí contaban una historia de derroche sistemático y calculado. Tarjetas de crédito corporativas utilizadas para financiar un estilo de vida digno de celebridades.
no de ejecutivos de una empresa familiar. Este cargo de $45,000 en joyería El Diamante, señaló Tomás con el dedo. Sebastián lo justificó como regalos corporativos para clientes VIP, pero coincide exactamente con el aniversario de bodas que celebraron el mes pasado. Recordé la publicación de Instagram de Daniela mostrando un collar de diamantes. Regalo sorpresa de mi amor, Parvos Blessed as Diamonds, había escrito. El collar que mi hijo había comprado con el dinero de la empresa que yo había construido con sudor y lágrimas. Y aquí, continuó Tomás pasando a otra página, una transferencia de $120,000 a concesionario Luxury Motors, justificado como vehículo para transporte de ejecutivos, pero el auto está registrado a nombre personal de Daniela. Recordé el flamante BMW que mi nuera conducía desde hacía unos meses. Es un regalo de la empresa por mi excelente desempeño en marketing, me había dicho con una sonrisa. Y yo lo había creído. Incluso me sentí orgullosa de que mi hijo valorara el trabajo de su esposa. Hay más, dijo Tomás con voz tensa. Mucho más. Durante la siguiente hora, repasamos cargos por viajes a destinos exóticos, todos camuflados como conferencias o reuniones con proveedores internacionales, renovaciones en su apartamento de lujo en La Estrella, justificadas como mantenimiento de propiedades corporativas, incluso los gastos más básicos y cotidianos, café gourmet importado, suscripciones a servicios de streaming, productos de belleza de alta gama, ropa de diseñador y hasta el papel higiénico perfumado que usaban en su baño. ¿Cuál es el total?, pregunté finalmente sintiendo un nudo en la garganta. Más de $1 millón en gastos que no eran de la empresa. Mi propio hijo, al que le di todo, respondió Tomás, mostrándome la última página del informe. Y esto sin contar los intereses que estos gastos han generado para la empresa, ni el daño fiscal potencial si llegara a haber una auditoría. La cifra me golpeó como una bofetada. $1,384,790. Más de lo que muchas familias ganan en toda su vida. Más de lo que yo misma gastaba en un año entero, a pesar de poder permitirme cualquier lujo. Doña Luciana, dijo Tomás suavemente, esto es muy serio. No es solo un asunto familiar, es un problema empresarial y potencialmente legal. Si los accionistas minoritarios se enteran, lo sé, interrumpí, sintiendo cómo la inicial sensación de traición personal se transformaba en una preocupación más amplia por la empresa y sus casi 300 empleados. Esto podría afectar la reputación de Velázquez Construcciones. Pilar, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Qué piensas hacer, Luciana? Una idea comenzó a formarse en mi mente. No sería una confrontación simple, ni un mero regaño maternal. No, esta situación requería una lección que ninguno de los dos olvidaría jamás. Mientras observaba los estados de cuenta, una idea comenzó a formarse en mi mente. No iba a confrontarlos todavía. No, les daría suficiente cuerda para que se ahorcaran solos, dije, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Llamé a Joaquín, mi abogado, y a Emiliano del banco. Tengo un plan, les dije, con una sonrisa que ellos conocían bien. Joaquín Zambrano, nuestro abogado corporativo durante más de 15 años, llegó a la mansión al atardecer. Le expliqué la situación y lo que tenía en mente. Su rostro pasó de la incredulidad a la admiración. Es arriesgado, Luciana, dijo después de revisar los documentos, pero legalmente viable. Cada gasto realizado con la tarjeta corporativa para fines personales puede considerarse un préstamo a empleados sujeto a intereses y condiciones de pago. Exactamente, respondí, sintiendo una renovada energía ante la posibilidad de transformar esta traición en una lección de vida. Y quiero que esas condiciones sean educativas. Llamé también a Emiliano Quintero, gerente del Banco Nacional de Inversiones y amigo personal desde hacía años. Necesitaría su colaboración para que mi plan funcionara a la perfección. Esto es extremo, Luciana, comentó Emiliano después de escuchar mi propuesta. Pero entiendo tu posición. El banco puede colaborar con las modificaciones temporales a las tarjetas que solicitas. Los tres trabajamos hasta bien entrada la noche, preparando documentos, calculando intereses, estableciendo términos de pago. La factura que estábamos creando no era solo un documento financiero, era una declaración de principios, una lección sobre consecuencias que mi hijo y mi nuera necesitaban aprender desesperadamente. Mientras tanto, las publicaciones en Instagram seguían llegando.
Sebastián y Daniela habían dejado Cartagena para volar a los viñedos Maipú en Argentina. Más fotos de lujo, más gastos extravagantes, más mentiras descaradas. Explorando los mejores viñedos de Mendoza, Wine Lover Bare Luxury Travel, escribió Daniela, junto a una imagen donde sostenía una botella de vino que costaba más que el salario mensual de muchos de nuestros empleados. Cada nueva foto era como sal en la herida, pero también fortalecía mi resolución. Esta no era solo una lección sobre honestidad o respeto, era una lección sobre valorar lo que uno tiene, sobre entender que cada privilegio conlleva una responsabilidad. A la mañana siguiente, domingo, convoqué a un pequeño círculo de confianza en mi mansión. Además de Tomás, Pilar, Joaquín y Emiliano, invité a Gloria, la tía de Sebastián, y a Ignacio Fuentes, amigo cercano de mi hijo y también ejecutivo de la empresa. Gloria llegó primera, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Sebastián se merece esto, Luciana», me dijo mientras la abrazaba. «Siempre fuiste demasiado indulgente con él. Es hora de que aprenda». Ignacio fue más difícil. Como amigo íntimo de Sebastián, sentía que estaba traicionando una confianza, pero como ejecutivo de la empresa, entendía la gravedad de la situación. «No puedo creer que hayan llegado tan lejos», dijo, visiblemente afectado después de revisar los documentos. «Sabía que vivían por encima de sus posibilidades, pero pensé que era porque tú los ayudabas directamente, no que estaban robando a la empresa. No es fácil para mí hacer esto, Ignacio», confesé. «Pero no se trata solo de mí o de Sebastián. Se trata de la empresa, de nuestros empleados, de un legado que hemos construido durante décadas». Ignacio asintió lentamente. «Cuentas con mi apoyo, doña Luciana. Lo que planeas es duro, pero justo». Durante las siguientes horas, refinamos el plan. Cada detalle fue cuidadosamente considerado. Cada posible reacción anticipada. No sería una confrontación impulsiva, nacida del dolor y la traición. Sería una estrategia perfectamente ejecutada, digna de la mujer de negocios que había construido un imperio desde cero. «¿Estás completamente segura de esto, Luciana?», preguntó Gloria cuando los demás se habían marchado. Su voz reflejaba preocupación genuina, no por Sebastián, sino por mí. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondí con una tranquilidad que me sorprendió. A veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. El lunes por la mañana, mientras Sebastián y Daniela seguían disfrutando de su lujoso viaje secreto, implementamos la primera fase del plan. Con la ayuda de Emiliano, modificamos los límites y condiciones de las tarjetas corporativas que estaban usando. Podrían seguir gastando, pero cada transacción generaría ahora una notificación inmediata y se registraría automáticamente en una cuenta especial de préstamos a empleados. «Es como darles más cuerda para que se ahorquen solos», comentó Pilar con una mezcla de tristeza y satisfacción. «Exactamente», respondí. «Y cuando regresen, encontrarán que esa cuerda tiene un precio muy alto». Durante los siguientes días, observé con una fascinación casi clínica cómo los gastos seguían acumulándose. Cada notificación que llegaba a mi teléfono era otro clavo en el ataúd de la confianza que alguna vez tuve en mi hijo. El jueves por la tarde, recibí una llamada de Sebastián. Su voz sonaba alegre, completamente recuperado de su supuesta enfermedad. «Mamá, ¿cómo estás? Solo llamaba para avisarte que mañana estaré de vuelta en la oficina. Me siento mucho mejor». «Me alegro mucho, hijo», respondí con una calma estudiada. «Te hemos echado de menos en la empresa». «Sí, ha sido una semana difícil, pero el descanso me ha sentado bien. Daniela me ha cuidado perfectamente». «Estoy segura de que sí», dije, pensando en las fotos de spa y restaurantes de lujo. «¿A qué hora llegarás mañana? Me gustaría tener una reunión contigo». «¿Una reunión?». Su voz reflejó una ligera preocupación. «¿Ocurre algo?». «Nada grave», mentí con suavidad. «Solo algunos asuntos pendientes que necesitamos discutir. Los inversionistas japoneses están muy interesados en el proyecto del centro comercial». «Oh, perfecto. Estaré en tu oficina a las 9 a.m. Trae a Daniela también», añadí antes de colgar. «Es un tema que nos concierne a los tres». Después de terminar la llamada, me quedé mirando por la ventana de mi despacho en la Torre del Sol. La ciudad se extendía bajo mis pies, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas del edificio más emblemático
de Velázquez Construcciones. Pilar entró con una taza de té de jazmín, mi favorito. ¿Ha llamado?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta por mi expresión. Sí, vuelven mañana. Dice que se siente mucho mejor. El sarcasmo en mi voz era palpable. ¿Estás lista para esto, Luciana? Tomé un sorbo de té, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho, fortaleciendo mi resolución. Más que lista, Pilar. Ha llegado el momento de que mi hijo y mi nuera aprendan que cada acción tiene consecuencias. Y esta lección será una que jamás olvidarán. Esa noche revisé por última vez la carpeta roja con el logo de Velázquez Construcciones que entregaría a Sebastián y Daniela al día siguiente. Dentro estaba la factura más detallada que jamás había preparado. Cada gasto personal cargado a la empresa, cada mentira, cada abuso de confianza, todo meticulosamente documentado y con un interés acumulado que convertía la ya astronómica suma en algo verdaderamente impactante. En la última página, las opciones de pago que les ofrecería: vender sus bienes de lujo, devolver el dinero con sus ahorros, si es que tenían alguno, o trabajar para pagar cada centavo con un salario reducido al mínimo legal. Mi propio hijo, al que le di todo, murmuré mientras cerraba la carpeta. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero la sequé rápidamente. Mañana no habría espacio para la debilidad o la duda. Mañana sería el día en que Luciana Velázquez, la mujer que había construido un imperio desde cero, enseñaría a su hijo la lección más importante de todas: que el respeto y la integridad no son negociables, ni siquiera por amor. Durante esa semana, mientras ellos disfrutaban en Cartagena y luego en los viñedos Maipú en Argentina, yo trabajé meticulosamente en mi plan. La mansión, Los Arrayanes, normalmente un espacio de paz y soledad para mí, se había convertido en el centro de operaciones de lo que internamente llamaba Operación Factura. El viernes amaneció con un cielo despejado sobre Bogotá, como si el universo quisiera iluminar perfectamente el escenario para el acto de justicia que estaba a punto de ejecutar. Me vestí con especial cuidado: un traje sastre azul marino, mi color de poder, joyas discretas pero elegantes, y el perfume que mi difunto esposo me había regalado en nuestro último aniversario. Hoy me acompañas tú también, Antonio, susurré mientras me aplicaba una gota en cada muñeca, imaginando que mi esposo aprobaría lo que estaba a punto de hacer. Llegué a la oficina a las 7:30 am, mucho antes que el resto del personal. Quería revisar cada detalle una última vez antes de la confrontación. Joaquín Zambrano, mi abogado, ya me esperaba en la recepción de la Torre del Sol con un maletín de cuero negro. «Buenos días, Luciana», me saludó con una formalidad que revelaba la seriedad del momento. «¿Lista para hoy?». «Más lista que nunca», respondí mientras caminábamos hacia el ascensor privado que conducía directamente a mi despacho en el piso 30. Una vez arriba, Joaquín extendió sobre mi escritorio los documentos finales que habíamos preparado durante los últimos días. Todo estaba allí: la carpeta roja con el logotipo de Velázquez Construcciones, los estados de cuenta detallados, las fotografías impresas de Instagram que evidenciaban las mentiras y, lo más importante, el contrato de préstamo retroactivo que convertiría cada gasto personal en una deuda formal. «Es un documento legalmente blindado», explicó Joaquín, señalando las cláusulas más importantes. «Cada gasto personal realizado con las tarjetas corporativas se considera un préstamo voluntario solicitado por ellos a la empresa, con intereses acumulados desde la fecha de cada transacción». «¿Y si se niegan a firmar?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «En ese caso procederíamos con una denuncia formal por apropiación indebida de fondos corporativos», respondió Joaquín con tono profesional. «Pero no creo que llegue a eso. La evidencia es abrumadora y la alternativa sería mucho peor para ellos, tanto personal como profesionalmente». Asentí lentamente. No quería llegar a extremos legales que pudieran dañar permanentemente el futuro de Sebastián, pero tampoco permitiría que esta traición quedara sin consecuencias. A las 8:30 am, Pilar entró en mi despacho con su habitual eficiencia. «Tomás ya está aquí», y Emiliano llamó para confirmar que llegará a las 8:45. «Gloria acaba de enviar un mensaje, está en camino», informó mientras me servía una taza de té. «¿Necesitas algo más?». «Sí», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito que seas mis ojos durante la reunión.
Observa cada reacción, cada gesto. Quiero saber exactamente cómo reciben esto. Pilar colocó su mano sobre la mía en un gesto de apoyo que valía más que 1000 palabras. Después de 30 años juntas, no necesitábamos mucho más para comunicarnos. A las 8:55, mi pequeño equipo de confianza estaba reunido en la sala de juntas adyacente a mi despacho. Tomás con los registros financieros, Joaquín con los documentos legales, Emiliano representando al banco, Gloria como apoyo familiar y Pilar como mi mano derecha. Todos conocían sus roles en lo que estaba a punto de suceder. Con la ayuda de Joaquín, creamos un documento legal. Cada gasto personal que habían hecho con mi tarjeta sería considerado como un préstamo personal con intereses. Expliqué por última vez, asegurándome de que todos comprendieran la estrategia. Todo, desde el café que compraban cada mañana, el papel higiénico de su casa, la pasta dental, hasta los vuelos de primera clase y las habitaciones de hotel. Todo documentado peso por peso, dólar por dólar. A las 9:05 a.m., el intercomunicador sonó. La voz de la recepcionista anunció: «Doña Luciana, su hijo Sebastián y su esposa Daniela han llegado». Respiré profundamente. «Hazlos pasar a mi despacho. Estaré con ellos en un momento». Miré a mi equipo una última vez. Recuerden, no es una emboscada, es una intervención necesaria, no solo por la empresa, sino por el bien de Sebastián a largo plazo. Todos asintieron en silencio. Tomé la carpeta roja y me dirigí hacia mi despacho, donde Sebastián y Daniela esperaban, ajenos al tsunami que estaba a punto de golpearlos. Entraron a mi oficina con la confianza de quienes se sienten intocables. Sebastián lucía bronceado y descansado, sin rastro alguno de la enfermedad que supuestamente lo había mantenido en cama. Daniela resplandecía con un vestido que reconocí de inmediato como Versace, probablemente otra compra cargada a la tarjeta corporativa. «Mamá», exclamó Sebastián acercándose para besarme en la mejilla. «Te ves estupenda. ¿Cómo ha ido todo por aquí?» «Sorprendentemente revelador», respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. «Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho que discutir». La confusión cruzó brevemente sus rostros, pero obedecieron, sentándose frente a mi escritorio como dos estudiantes convocados por la directora. «¿Cómo te sientes de esa terrible gripe, hijo?», pregunté con una ironía que pareció perderse en él. «Oh, mucho mejor», respondió Sebastián con naturalidad ensayada. «Fue bastante fuerte, pero ya sabes cómo son estas cosas. Un par de días de descanso absoluto y mejora notablemente». «Interesante», comenté, manteniendo mi tono conversacional, especialmente porque el descanso absoluto en la playa de Isla del Encanto parece haber sido particularmente efectivo. El color abandonó sus rostros tan rápidamente que casi pude escuchar cómo la sangre se retiraba. Daniela se tensó visiblemente, mientras Sebastián abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. «Mamá, puedo explicarlo», comenzó, pero levanté una mano para silenciarlo. «No es necesario, Sebastián. Las explicaciones sobran cuando las evidencias son tan fotogénicas». Giré mi pantalla de computadora hacia ellos, mostrando el perfil de Instagram de Daniela. Las fotos de su escapada sorpresa estaban allí, exhibidas cronológicamente como pruebas irrefutables de su engaño. Incluso etiquetó la ubicación del resort. Continué con falsa admiración. Un detalle muy considerado para quienes seguimos sus publicaciones, especialmente cuando coinciden exactamente con los días en que supuestamente estabas demasiado enfermo para trabajar. Daniela enrojeció, dirigiendo una mirada acusadora a Sebastián, como si la culpa fuera enteramente suya. «Fue idea mía, doña Luciana», intervino rápidamente intentando salvar la situación. Sebastián realmente no se sentía bien, pero pensé que un cambio de aire le haría mejor que quedarse en casa. Fue una decisión impulsiva, lo admito. Una decisión impulsiva que costó $15,700 en 4 días, respondí, deslizando el primer estado de cuenta sobre el escritorio. Y eso solo en Cartagena, sin contar los 21,300 adicionales gastados en Argentina inmediatamente después. Sebastián palideció aún más, si eso era posible. «Mamá, esos gastos son... puedo explicarlos. Son parte de... ¿De qué, hijo? ¿De la estrategia de marketing? ¿De reuniones con clientes imaginarios? ¿O quizás son parte de la sistemática apropiación indebida
¿De fondos corporativos que has estado perpetrando durante los últimos 12 meses? El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Aproveché ese momento para presionar el botón del intercomunicador. Pilar, por favor, haz pasar a todos. Las puertas del despacho se abrieron y mi equipo de confianza entró ordenadamente, cada uno con su carpeta o maletín, tomando asiento en la zona de reuniones del amplio despacho. Gloria fue la última en entrar y su presencia pareció afectar especialmente a Sebastián, quien bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su tía. Sebastián, Daniela, continué con voz firme pero controlada. Durante la semana pasada, he estado investigando los movimientos de las tarjetas corporativas asignadas a ustedes. Lo que he descubierto va mucho más allá de unas simples vacaciones no autorizadas. Tomás avanzó con su carpeta, extrayendo gráficos y estados de cuenta que colocó frente a ellos. Como pueden ver, hemos documentado cada gasto personal realizado con fondos de la empresa durante los últimos 12 meses. La suma total es, hice una pausa dramática, de $1,384,790. Daniela soltó un pequeño grito ahogado. Sebastián se dejó caer contra el respaldo de su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. «Esto no es posible», murmuró Daniela. «Debe haber un error en los cálculos». «No hay ningún error, señora Orellana», intervino Tomás con tono profesional. «Cada transacción está perfectamente documentada, con fecha, hora, establecimiento y concepto. Incluso tenemos las firmas digitales que confirman que fueron ustedes quienes realizaron cada compra. Pero no todo fueron gastos personales», protestó Sebastián, recuperando algo de compostura. «Muchos de esos cargos fueron para entretenimiento de clientes, regalos corporativos, eventos de networking, como este reloj Rolex de $35,000, pregunté, mostrando una fotografía de Instagram donde Sebastián presumía su nueva adquisición. O esta renovación de $78,000 en su cocina. Otra fotografía de Daniela, posando orgullosa frente a su nueva cocina de diseño italiano. O quizás te refieres a estos gastos básicos del hogar, continuó Tomás, señalando una sección del informe. Café gourmet importado, $4,300 anuales. Papel higiénico premium, $2,850. Productos de higiene personal, $18,700. Incluso llamé a Gloria, la tía de Sebastián, para que fuera testigo. Añadí, señalando a mi cuñada. Ella siempre había visto la actitud aprovechada de mi hijo. Gloria asintió gravemente. Te lo advertí muchas veces, Sebastián. Te dije que esto no podía continuar, que eventualmente tu madre se daría cuenta. Sebastián se volvió hacia su tía con expresión traicionada. ¿Tú lo sabías? ¿Fuiste tú quien le contó a mamá? No necesité que nadie me contara nada, intervine. Bastó con ver las fotos en Instagram mientras supuestamente estabas enfermo en casa. El resto fue simplemente seguir el rastro de dinero. Señor Velázquez, señora Orellana, intervino ahora Joaquín con su tono de abogado. La situación legal es extremadamente seria. El uso indebido de fondos corporativos para gastos personales constituye apropiación indebida, que podría tener consecuencias penales. El rostro de Daniela se descompuso completamente ante la mención de posibles cargos criminales. Sebastián parecía a punto de vomitar. Sin embargo, continuó Joaquín, doña Luciana ha decidido ofrecerles una alternativa. Era el momento de presentar mi plan. Abrí la carpeta roja con el logotipo de Velázquez Construcciones y extraje el contrato que habíamos preparado. Mientras ellos disfrutaban en Cartagena y luego en los viñedos Maipú en Argentina, todo documentado por la vanidosa de Daniela en Instagram, yo trabajé meticulosamente. Con la ayuda de Joaquín, creamos un documento legal. Cada gasto personal que habían hecho con mi tarjeta sería considerado como un préstamo personal con intereses. Deslicé el contrato hacia ellos. Les estoy ofreciendo reclasificar todos estos gastos como un préstamo personal que ustedes solicitaron voluntariamente a la empresa. Un préstamo que deberán pagar en su totalidad, con intereses acumulados desde la fecha de cada transacción. Sebastián tomó el documento con manos temblorosas, pasando las páginas mientras su rostro reflejaba incredulidad creciente. Pero mamá, esto es imposible. No tenemos este dinero. Nos tomaría años pagarlo todo. Tienen opciones, respondí con calma estudiada. Pueden vender su apartamento en La Estrella, sus automóviles de lujo, las joyas,
los relojes, todo lo que han adquirido con el dinero de la empresa. Vender nuestro hogar, exclamó Daniela con lágrimas formándose en sus ojos perfectamente maquillados. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, respondí. Pero como dije, tienen opciones. La segunda alternativa está en la página 7 del contrato. Sebastián pasó rápidamente a la página indicada y leyó en voz alta. Opción 2. Continuar en sus puestos actuales con un salario reducido al mínimo legal establecido. La diferencia entre este salario mínimo y su compensación actual será aplicada directamente al pago de la deuda hasta su completa liquidación. Salario mínimo. La voz de Daniela se elevó casi hasta un chillido. ¿Sabes lo que eso significaría para nuestro estilo de vida? Perfectamente, respondí. Significaría vivir de acuerdo a sus medios reales, no a los que han estado fingiendo tener a costa de la empresa. Emiliano, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino con tono profesional. El Banco Nacional de Inversiones ha sido informado de la situación. A partir de hoy, todas sus tarjetas corporativas han sido canceladas. Además, hemos implementado un sistema de control especial para sus cuentas personales. Extrajo de su maletín 2 tarjetas de débito que colocó sobre la mesa. Estas tarjetas tienen un límite diario de $20 para gastos personales. Es todo lo que el banco les permitirá utilizar hasta que la situación se resuelva. ¿$20 diarios? Daniela parecía a punto de desmayarse. Eso no cubre ni siquiera mi café de la mañana y el de Sebastián. Precisamente, respondí. Tendrán que aprender a vivir con café normal como el resto de los mortales. Y quizás descubran que el papel higiénico regular cumple su función exactamente igual que el perfumado con esencia de lavanda que han estado comprando con el dinero de la empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián miraba el contrato con expresión derrotada, mientras Daniela luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con arruinar su costoso maquillaje. Tienen hasta mañana a las 5 p.m. para decidir qué opción prefieren, concluí, poniéndome de pie para indicar que la reunión había terminado. Si para entonces no han firmado el contrato, Joaquín procederá con la denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Mamá, por favor, intentó Sebastián una última vez. Somos familia. Debe haber otra manera. La familia se basa en la confianza, el respeto y la honestidad, respondí, sintiendo cómo las palabras emergían desde lo más profundo de mi ser. Ustedes han traicionado los 3 pilares. Este no es un castigo, Sebastián. Es una oportunidad para que aprendan el valor real del dinero, del trabajo y de la integridad. Miré directamente a Daniela, cuya expresión oscilaba entre el miedo y la rabia. Y para que entiendan que en esta vida, las apariencias en Instagram pueden ser engañosas, pero las facturas siempre reflejan la verdad. Con esas palabras salí de mi propio despacho, seguida por mi equipo de confianza, dejando a Sebastián y Daniela solos, con la montaña de evidencias de su traición y el peso aplastante de las consecuencias que ahora debían enfrentar. Mientras caminaba hacia la sala de juntas adyacente, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Había sido la confrontación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Como madre, me dolía ver sufrir a mi hijo, pero como empresaria, como mujer que había luchado toda su vida por construir algo con integridad, sabía que esta lección era imprescindible. Has hecho lo correcto, Luciana, dijo Gloria, apretando mi mano cuando nos sentamos en la sala de juntas. No ha sido fácil, pero era necesario. Lo sé, respondí, permitiéndome finalmente liberar la tensión acumulada. Solo espero que ambos aprendan la lección. «¿Lo harán?», aseguró Pilar con la sabiduría de quien me conocía mejor que nadie. «Tal vez no hoy ni mañana, pero eventualmente entenderán que esto fue un acto de amor, no de venganza». Amor disfrazado de venganza, pensé. O quizás venganza disfrazada de amor. En ese momento, ni yo misma podía distinguir la diferencia. Solo sabía que había hecho lo que tenía que hacer y que la factura que Sebastián y Daniela acababan de recibir era una que jamás olvidarían. Cuando regresaron bronceados y sonrientes, los cité en mi oficina en la Torre del Sol. Esa noche apenas pude dormir, repasando mentalmente cada palabra que diría, cada gesto que haría. No quería que la emoción nublara mi juicio. Necesitaba mantener la claridad que me había caracterizado durante décadas en el mundo empresarial. Amaneció con una llovizna suave sobre Bogotá
como si el cielo mismo quisiera suavizar el golpe que estaba a punto de asestar. Me vestí con particular esmero, eligiendo un traje sastre color burdeos que siempre me había dado confianza en las negociaciones difíciles. Mientras me miraba al espejo, vi el rostro de una mujer que había superado infinidad de obstáculos, pero ninguno tan doloroso como este. Fuerza, Luciana, me dije a mí misma. Lo que haces hoy es por el bien de todos, incluso de Sebastián. Llegué a la oficina temprano como era mi costumbre. Pilar ya estaba allí, organizando los documentos finales y preparando la sala de reuniones adyacente a mi despacho, donde esperarían Tomás, Joaquín, Emiliano y Gloria. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Pilar, con esa intuición que solo da una amistad de 3 décadas. Como si estuviera a punto de arrancarme el corazón con mis propias manos, confesé, pero también con la certeza de que es necesario. A las 9:05 de la mañana, la recepcionista anunció la llegada de Sebastián y Daniela. Respiré profundamente, tomé la carpeta roja con el logo de Velázquez Construcciones y me dirigí a mi despacho para recibirlos. Entraron confiados, como si nada hubiera pasado. Sebastián se acercó a besarme la mejilla con la familiaridad de siempre. Daniela me saludó con su habitual sonrisa calculadora. Ambos lucían bronceados, descansados y vestían ropa que reconocí como recién comprada. Más gastos a costa de la empresa, sin duda. ¿Cómo te sientes de esa terrible gripe, hijo?, le pregunté con ironía. Sebastián palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Mucho mejor, mamá. Solo necesitaba unos días de descanso. ¿Descanso?, repetí, manteniendo una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Interesante forma de describirlo. Daniela se tensó visiblemente, intercambiando una mirada rápida con Sebastián. La atmósfera en la oficina cambió de repente, como cuando el aire se carga antes de una tormenta eléctrica. ¿A qué te refieres, Ospuegra?, preguntó Daniela, intentando mantener su tono despreocupado. Me refiero, querida nuera, a las paradisíacas playas de Isla del Encanto en Cartagena y a los exclusivos viñedos de Maipú en Argentina. Deben ser lugares excelentes para recuperarse de una gripe inexistente, ¿no crees? El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián abrió la boca para hablar, pero solo consiguió balbucear algo ininteligible. Daniela se quedó completamente inmóvil, como una estatua de mármol con expresión de horror. Mamá, ¿puedo explicarlo?, comenzó finalmente Sebastián. No es necesario que expliques nada, lo interrumpí con calma. Las fotografías de Instagram de tu esposa son bastante explícitas. #blessed, #luxury, #mi suegra no se entera. Daniela enrojeció intensamente. Yo no puse ese último hashtag, murmuró. Evidentemente, respondí con frialdad. Habría sido demasiado honesto de tu parte. Me senté en mi sillón ejecutivo y los invité a tomar asiento frente a mí con un gesto. Se dejaron caer en las sillas como marionetas a las que hubieran cortado los hilos. Antes de que sigan inventando excusas, permítanme mostrarles algo, dije, tomando el control remoto de mi escritorio para encender la pantalla de la pared. En ella aparecieron, una tras otra, las fotografías que Daniela había publicado durante su supuesto periodo de enfermedad. Sebastián en la playa, Daniela presumiendo joyas en una cena de lujo, ambos en una cata de vinos en Argentina. Es curioso cómo la tecnología moderna puede ser tanto una bendición como una maldición, comenté mientras las imágenes se sucedían. Permite documentar momentos preciosos, pero también expone mentiras con asombrosa eficacia. Fue un error, mamá, intentó Sebastián. Debimos haberte dicho la verdad. Simplemente necesitábamos un descanso y no sabíamos cómo pedírtelo. ¿Un descanso?, repetí arqueando una ceja. Interesante elección de palabras para alguien que tiene 5 semanas de vacaciones pagadas al año y que, curiosamente, solo ha utilizado oficialmente una. Antes de que pudieran responder, coloqué sobre el escritorio la carpeta roja que había estado sosteniendo. Les tengo un regalo de bienvenida, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Sebastián tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Dentro estaba la factura más detallada que jamás había preparado. Cada gasto personal cargado a la empresa durante los últimos 12 meses, meticulosamente documentado y categorizado. Café gourmet colombiano, 4.300 consumo anual. Comenzó a leer en voz alta con incredulidad creciente. Papel higiénico premium, 2.008 pasta de diente importada,
$1,200. Productos de belleza de Daniela, $56,600. Sigue leyendo. Lo animé con falsa dulzura. Se pone más interesante. Ropas de grife, $124,000. Restaurantes finos, $89,300. Viajes secretos, $215,000. Su voz se quebró al llegar a esta parte. Hay más, señalé. Joyas, relojes, mobiliario para su apartamento, incluso ese ridículo dispensador de agua con infusión de frutas que cuesta $900 y que Daniela presumió en su Instagram como parte de su estilo de vida saludable. Daniela parecía haber perdido varios tonos de color bajo su bronceado perfecto. Sebastián seguía pasando páginas, cada vez más pálido. Al final un valor total subliñado en vermelho, $1,384,790, dije, completando la lectura por él cuando su voz finalmente se apagó. Una suma impresionante, ¿no les parece? Especialmente considerando que representa aproximadamente el 8% de las ganancias anuales netas de Velázquez Construcciones. Mamá, esto es un malentendido, intentó Sebastián desesperadamente. Muchos de estos gastos fueron para entretenimiento de clientes, para mantener la imagen de la empresa, como el papel higiénico perfumado para tu baño o la suscripción premium a todas las plataformas de streaming existentes. O quizás te refieres a las sesiones semanales de masaje para Daniela. ¿Qué clientes exactamente estabas entreteniendo en tu propio dormitorio, hijo? El silencio que siguió fue absoluto. Daniela había comenzado a llorar silenciosamente, arruinando su maquillaje perfecto. Sebastián parecía un hombre que acababa de ver su propia tumba. Como vocês usaram meu cartão corporativo e mentiram sobre isso, considero estes valores como um empréstimo pessoal que deve ser pago à empresa em 30 dias, com juros, expliquei calmamente. Emiliano aqui presente já preparou o plano de pagamento. Presionei o botão do intercomunicador. Pilar, por favor, haz pasar a todos. Las puertas del despacho se abrieron y entraron Tomás, Joaquín, Emiliano y Gloria, cada uno con expresión solemne. Se sentaron en silencio en los sillones laterales, como un jurado a punto de escuchar el veredicto final. Pero mamá, es imposible, no tenemos ese dinero, exclamó Sebastián, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación. Oh, tienen opciones, respondí con calma estudiada. Pueden vender su casa en La Estrella, sus autos de lujo o... Hice una pausa dramática. Pueden trabajar para pagar esta deuda, con un salario reducido al mínimo legal, sin bonos ni beneficios, hasta que cada centavo sea devuelto a la empresa. Emiliano, el gerente del banco, se acercó y colocó sobre la mesa 2 documentos y 2 tarjetas de débito. A partir de hoy sus tarjetas corporativas han sido canceladas, explicó con tono profesional. Estas nuevas tarjetas de débito tienen un límite diario de 20 para gastos personales. El resto de sus salarios, una vez reducidos al mínimo legal, será depositado automáticamente en una cuenta especial destinada exclusivamente al pago de su deuda con Velázquez Construcciones. Daniela comenzó a llorar más fuerte, su rostro una máscara de horror y humillación. Esto no puede estar pasando, murmuró entre sollozos. ¿$20 diarios? Eso no cubre ni siquiera nuestro desayuno. Quizás sea hora de descubrir el valor nutricional de un desayuno normal, no del brunch de $80 que suelen fotografiar para Instagram, respondí. Y por supuesto, a partir de hoy, todos sus gastos personales, desde el café hasta el papel higiénico, serán registrados y añadidos a esta deuda. Joaquín, el abogado, se acercó y señaló los documentos que Emiliano había traído. Tienen 2 opciones legales: firmar este acuerdo de pago y mantener sus puestos en la empresa con las condiciones mencionadas, o enfrentar una demanda por apropiación indebida de fondos corporativos, lo que probablemente resultaría en cargos criminales. ¿Cargos criminales? La voz de Sebastián se quebró completamente. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos familia. La familia se basa en la confianza y el respeto, hijo. Ustedes han traicionado ambos principios. Esto no es venganza, es justicia. Y más importante aún, es una lección que evidentemente necesitan aprender. Gloria, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a su sobrino. Sebastián, tu madre te está ofreciendo una salida digna a una situación que tú mismo creaste. Muchos en su posición habrían llamado directamente a la policía. Pueden decidir hasta mañana qué opción prefieren, añadí,
poniéndome de pie para indicar que la reunión había terminado. Les sugiero que lo piensen cuidadosamente, considerando todas las implicaciones. Mientras salían de mi despacho, Daniela llorando abiertamente y Sebastián con la mirada perdida de quien ve derrumbarse su mundo, sentí una extraña mezcla de dolor y satisfacción. No disfrutaba con su sufrimiento, pero sabía que esta lección era necesaria. Doña Luciana dice que esto les ayudará a aprender el valor del dinero, añadió Pilar, entregándoles un sobre adicional al salir. Dentro había una lista detallada de economías que podrían implementar inmediatamente: cancelar suscripciones innecesarias, vender artículos de lujo, reducir gastos superfluos. El casal saiu derrotado, en cuanto Luciana observa pela janela do tristino do andar da Torre del Sol, con un sorriso de satisfacción. Ella no estaba apenas protegiendo su dinero, sino dando una lección de vida que su hijo y Nora jamás olvidarían. Las horas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Regresé a mi trabajo habitual, revisando contratos, atendiendo llamadas, dirigiendo la empresa como siempre lo había hecho, pero una parte de mi mente seguía repasando los eventos de la mañana, preguntándome si había sido demasiado dura, si había cruzado alguna línea invisible en mi relación con mi único hijo. Esa noche regresé a la mansión Los Arrayanes más tarde de lo habitual. Había evitado intencionalmente volver temprano, temiendo que la soledad de aquellas habitaciones amplificara las dudas que ya comenzaban a asaltarme. Dolores, mi ama de llaves desde hacía 20 años, me recibió con una expresión preocupada. Doña Luciana, su hijo estuvo aquí hace una hora. Parecía muy alterado. Dijo que volvería mañana temprano. Asentí en silencio, agradeciendo la información. Era de esperar que Sebastián intentara hablar conmigo en privado, lejos de la formalidad de la oficina. Probablemente buscaría apelar a mis sentimientos maternales, intentaría despertar mi compasión. Esa noche dormí sorprendentemente bien, con la tranquilidad de quien sabe que ha tomado la decisión correcta, por dolorosa que sea. Al amanecer, me desperté con la certeza de que enfrentaría a Sebastián con la misma firmeza que había mostrado el día anterior. Lo que no esperaba era encontrarlo sentado solo en el comedor de la mansión cuando bajé a desayunar. Dolores había preparado café y me miraba con expresión de disculpa desde la puerta de la cocina. «Insistió en esperarla, doña Luciana», murmuró antes de retirarse discretamente. Sebastián se levantó cuando entré. Se veía diferente. Ojos enrojecidos, barba incipiente, ropa sencilla en lugar de sus habituales trajes de diseñador. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Buenos días, mamá», dijo con voz ronca. «Buenos días, Sebastián», respondí, manteniendo mi tono neutro mientras me servía una taza de café. «¿Has tomado ya una decisión?» «Sí», respondió, sorprendiéndome con su contundencia. «Pero antes necesito decirte algo». Me senté frente a él, preparándome para escuchar excusas elaboradas o, peor aún, intentos de manipulación emocional. Lo que siguió, sin embargo, me dejó completamente desarmada. «Tenía razón, mamá, lo siento. Acepto las consecuencias y quiero ganarme tu respeto de nuevo». Sus palabras sonaban sinceras, desprovistas del tono calculador que había adoptado en los últimos años bajo la influencia de Daniela. «No tengo justificación para lo que hicimos», continuó, mirándome directamente a los ojos. «Fue egoísmo, fue abuso de confianza, fue indigno del hijo que criaste». «¿Dónde está Daniela?», pregunté notando su ausencia. Sebastián suspiró profundamente. «En el apartamento, haciendo maletas. Ha decidido regresar a casa de sus padres por un tiempo. Te ha abandonado ante la primera dificultad». No pude evitar que el sarcasmo tiñera mi voz. «No», respondió con sorprendente madurez. «Fui yo quien le pidió que se fuera. Necesito enfrentar esto solo, mamá. Fue mi responsabilidad. Yo era el director financiero. Yo sabía exactamente lo que estábamos haciendo». Su honestidad me sorprendió. Por primera vez en años, veía destellos del niño que había criado, del joven idealista que quería continuar mi legado antes de que el dinero fácil y las apariencias lo corrompieran. «¿Qué opción has elegido entonces?», pregunté, manteniendo mi expresión neutra pese a la emoción que comenzaba a crecer en mi pecho. «Trabajaré para pagar cada centavo», respondió con determinación. «No venderé el apartamento ni los coches porque no son solo míos y no sería justo para Daniela, pero acepto el salario mínimo
Acepto las restricciones, acepto la humillación pública que sin duda vendrá cuando la gente sepa lo que hice. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Y quiero hacerlo bien, mamá. No solo pagar el dinero, sino ganarme de nuevo tu confianza. Si tengo que empezar desde abajo, lo haré. Si tengo que renunciar a mi puesto como director financiero y comenzar como mensajero, lo aceptaré. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Había visto demasiados arrepentimientos momentáneos en el mundo empresarial, demasiadas promesas vacías. Las palabras son fáciles, Sebastián. Las acciones requieren tiempo y consistencia. Lo sé, asintió, y estoy preparado para demostrártelo cada día, durante el tiempo que sea necesario. Nos quedamos en silencio por un momento, el tic-tac del antiguo reloj de pared, marcando los segundos mientras madre e hijo nos mirábamos a través de un abismo de traición que comenzaba, quizás, a estrecharse ligeramente. Finalmente, extendí mi mano hacia él. El contrato está en mi despacho. Podemos firmarlo ahora mismo. Se levantó y, para mi sorpresa, rodeó la mesa para abrazarme. Fue un abrazo torpe, cargado de emociones contradictorias, pero también el primer gesto genuino que compartíamos en años. Gracias por no denunciarme, mamá, murmuró contra mi cabello. No lo merecía. Eres mi hijo, respondí simplemente. A veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. Lo que siguió fue un camino largo y complicado. Sebastián firmó el contrato ese mismo día, aceptando todas las condiciones. Como había prometido, renunció voluntariamente a su puesto como director financiero y pidió ser reasignado a un cargo menor donde pudiera aprender el negocio desde sus cimientos. Daniela eventualmente regresó, pero la relación había cambiado fundamentalmente. Ya no era la nuera manipuladora y ambiciosa, sino una mujer más humilde que comenzaba a valorar cosas más allá de las apariencias y el estatus. Durante los siguientes 2 años, observé con orgullo cómo mi hijo trabajaba incansablemente para pagar su deuda, no solo financiera, sino moral, viviendo con un presupuesto ajustado, aprendiendo el valor de cada peso ganado honestamente, redescubriendo la satisfacción del trabajo bien hecho. La factura que recibieron aquel día en mi despacho fue una que jamás olvidaron, pero también fue el principio de una transformación que ninguno de nosotros habría anticipado. A veces, las lecciones más duras son también las más valiosas, y el amor verdadero no siempre se manifiesta en la indulgencia, sino en el coraje de establecer límites cuando son necesarios. Hoy, 5 años después, Sebastián ha regresado gradualmente a puestos de mayor responsabilidad en la empresa, pero es un hombre diferente, íntegro, maduro, consciente del privilegio y la responsabilidad que conlleva el apellido Velázquez. La deuda ha sido completamente pagada, pero la lección permanece, imborrable como esa factura en tinta roja que cambió nuestras vidas para siempre. Y yo, Luciana Velázquez, a mis 73 años, puedo finalmente contemplar mi legado con la certeza de que estará en buenas manos cuando decida retirarme. Porque a veces, el acto de amor más grande que una madre puede ofrecer es una factura que jamás se olvidará. Y así, queridos amigos que me acompañan hoy, termina esta historia que decidí compartir con ustedes. Una historia que me costó mucho revelar, porque expone no solo la traición que sufrí, sino también mi propia dureza como madre. Pero las historias reales, las que valen la pena contar, nunca son perfectas, ni sus protagonistas impecables. Han pasado ya 5 años desde aquel día en que coloqué esa carpeta roja con la factura detallada frente a mi hijo y mi nuera. 5 años de transformación, de dolor, de crecimiento y, finalmente, de reconciliación. Porque esta historia, aunque comenzó con engaño y traición, no terminó en odio o ruptura familiar como muchos podrían esperar. Lo que más me impresionó de todo este proceso fue ver cómo Sebastián, mi único hijo, el heredero del imperio que construí con tanto esfuerzo, asumió la responsabilidad de sus actos con una dignidad que no esperaba. Cuando vino solo a mi casa al día siguiente, con los ojos rojos de quien ha pasado la noche enfrentando sus propios demonios, sentí que algo fundamental había cambiado en él. Tenías razón, mamá, lo siento. Quiero ganarme tu respeto de nuevo. Sus palabras, tan simples pero tan profundas,
marcaron el inicio de un camino difícil que recorrimos juntos. Sebastián no solo aceptó pagar cada centavo con un salario reducido al mínimo, sino que insistió en comenzar desde abajo en la empresa. Durante meses lo vi llegar temprano y salir tarde, aprendiendo aspectos del negocio que antes consideraba indignos de su atención. Lo vi sudando bajo el sol en las obras de construcción, hablando con los obreros, entendiendo por primera vez el verdadero valor del trabajo que sostiene nuestro imperio. Daniela, por su parte, enfrentó su propia transformación. Al principio regresó a casa de sus padres, incapaz de aceptar la nueva realidad económica, pero eventualmente volvió, y aunque nuestra relación nunca ha sido fácil, he llegado a respetarla por la fortaleza con que enfrentó las consecuencias. Dejó atrás su obsesión con las apariencias y las redes sociales. Hoy trabaja en una fundación que ayuda a jóvenes empresarias, enseñándoles que el éxito verdadero no se mide en likes o en marcas de lujo. La deuda fue pagada completamente hace 6 meses. Fue un día extraño, lleno de emociones contradictorias. Tomás, mi fiel contador, me presentó el informe final mostrando el último pago y organizamos una pequeña ceremonia privada en la sala de juntas. Entregué a Sebastián la carpeta roja original, ahora con un gran sello que decía «Pagado en su totalidad». Vi lágrimas en sus ojos cuando la recibió y por primera vez en muchos años también yo lloré frente a él. «Gracias, mamá», me dijo. «No por perdonar la deuda, sino por no perdonarla. Me devolviste algo más valioso que el dinero. Me devolviste mis principios». ¿Fue fácil este camino? Absolutamente no. Hubo momentos de duda, de resentimiento, de preguntarme si había sido demasiado dura. Noches en que la soledad de mi mansión parecía amplificar cada duda, cada recuerdo de Sebastián niño, inocente y alegre. Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba algo que mi propio padre me dijo una vez. El amor verdadero no siempre es suave. A veces necesita ser firme como una roca para que otros puedan construir sobre él. Hoy puedo decir con orgullo que mi hijo se ha convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. Ha recuperado su posición en la empresa, no por ser mi hijo, sino por merecerlo. Los empleados lo respetan, no por temor o adulación, sino por su integridad y trabajo duro. Y cuando lo veo interactuar con clientes, proveedores o trabajadores, reconozco en él los valores que tanto me costó inculcarle: honestidad, respeto, responsabilidad. La factura que jamás olvidaron se convirtió en una lección que transformó no solo a Sebastián y Daniela, sino también a mí. Me enseñó que a veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles, que la compasión sin límites puede convertirse en complicidad y que los hijos, como los diamantes, a veces necesitan presión para revelar su verdadero brillo. ¿Por qué comparto esta historia tan personal con ustedes? Porque sé que ahí fuera, entre quienes me escuchan, hay madres y padres enfrentando dilemas similares. Personas que se preguntan si están siendo demasiado duros o demasiado blandos, si el amor significa ceder siempre o si a veces significa mantenerse firme incluso cuando duele. Mi respuesta, basada en mi propia experiencia dolorosa pero finalmente redentora, es que el amor verdadero requiere valentía. La valentía de establecer límites, de imponer consecuencias, de sostener un espejo frente a aquellos que amamos para que puedan verse como realmente son, no como pretenden ser. Quizás estén lidiando con un hijo que ha tomado malas decisiones o con un familiar que abusa de su confianza. Tal vez se pregunten si deben intervenir o mirar hacia otro lado en nombre del amor. A ustedes les digo, el amor verdadero no es ciego. Ve claramente, pero elige amar a pesar de lo que ve. Si mi historia ha resonado en ustedes, si les ha hecho reflexionar o les ha dado alguna perspectiva valiosa, les pido que no se la guarden para ustedes. Compartan este video con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras. Suscríbanse al canal Abuela Recordó, para no perderse ninguna de nuestras historias de vida, experiencias que compartimos no para jactarnos o lamentarnos, sino para tender puentes de comprensión entre generaciones. Dejen sus comentarios contándome qué habrían hecho ustedes en mi situación. ¿Fui demasiado dura o no lo suficiente? ¿Han enfrentado situaciones similares en sus familias? Sus historias son tan valiosas como la mía y me encantaría conocerlas.
Deben saber que cada video que producimos para Abuela Recordó requiere muchas horas de preparación, grabación y edición. Es un trabajo de amor, pero también implica costos reales. Si valoran estas historias y desean que podamos seguir compartiéndolas diariamente, consideren apoyarnos con una pequeña contribución mediante la función Gracias que aparece debajo del video. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a cubrir los gastos de producción y a mantener vivo este espacio donde las experiencias de vida de nuestros mayores encuentran voz y resonancia. No olviden dar like a este video si les ha conmovido o enseñado algo. Es un gesto sencillo que para nosotros significa mucho, pues nos ayuda a llegar a más personas con nuestras historias. Y recuerden, la vida raramente es blanca o negra. Las relaciones familiares son complejas, imperfectas, a veces dolorosas, pero siempre valiosas. Como dice un viejo proverbio que mi abuela solía repetir, el árbol que nunca ha enfrentado el viento, nunca ha fortalecido sus raíces. Mi nombre es Luciana Velázquez y esta ha sido mi historia, la historia de una madre que tuvo que presentar una factura para recuperar a su hijo. Una factura que nunca olvidaron y que paradójicamente se convirtió en el regalo más valioso que jamás pude darle. Gracias por acompañarme en este relato personal. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias que el tiempo no ha borrado y que merecen ser contadas. Hasta pronto y recuerden, nunca es tarde para aprender, para enseñar, para perdonar o para comenzar de nuevo. La vida es un libro que seguimos escribiendo hasta el final y cada capítulo, incluso los más dolorosos, tiene su propósito y su belleza.